nombre es Michael Noah. Sirvo aquí en la iglesia, en la parte americana, como líder de alabanza y también estoy encargado de la parte del discipulado. Ha sido un gozo poder pertenecer a esta iglesia. Serví muchos años también en la parte hispana como líder de alabanza. Fui parte del CBL también, así que sé lo que es estar sentado de ese lado y ha sido realmente una bendición para mi vida. Actualmente también el Señor nos ha dado la dicha de poder plantar una iglesia en Yankton, South Dakota. Esa es parte de la congregación, algunos hermanos están en camino, se les hizo un poco tarde, es una hora de viaje, pero algunos van a estar con nosotros. Realmente ha sido una bendición también ver cómo el Señor ha estado obrando en Yankton, South Dakota por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Y bueno, ahí pueden ver, esa fue en Navidad, ¿verdad, mi amor? En Navidad, esa fue la última foto que tomamos en la iglesia en Navidad. Realmente ha sido de mucha bendición. El Señor está orando en South Dakota, el Señor está orando en Restore Español. Y bueno, hoy tengo la dicha de poder estar con ustedes. Estoy casado con mi hermosa esposa, Tati. Estamos esperando un bebé, así que pueden orar por nosotros. Pero bueno, como les decía, hoy lo que vamos a hacer es ver una perspectiva bíblica acerca de lo que es la productividad. Y nosotros sabemos que nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde las notificaciones en nuestros teléfonos no paran de sonar, donde las noticias continúan y continúan, donde la lista de tareas parece multiplicarse. Cada día estamos sobrecargados de información. Vivimos en un mundo también en donde la palabra ocupado se ha convertido en la respuesta a la pregunta ¿cómo estás? Si nosotros nos damos cuenta, cada vez que alguien inicia una conversación con una persona que no conoce, después de preguntarle el nombre, lo otro que pasa a preguntarle es, bueno, ¿y en qué tú trabajas? Yo trabajo en Tyson, yo trabajo como maestro, yo trabajo como enfermero y estoy bien ocupado. Vivimos en un mundo ocupado. Y yo quisiera comenzar con una pregunta para reflexionar. Cuando tú escuchas la palabra productividad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y esto es una clase interactiva, hermanos. Pueden participar, pueden levantar la mano. Esto no es una predicación, esto es una clase. Cuando escuchas la palabra productividad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Hacer algo útil. Hacer algo útil. Estás produciendo, que estás haciendo cosas productivas. Estás haciendo cosas productivas, que estás ocupado en algo. Y es cierto. La cuestión es que para muchos la productividad se ha convertido en un ídolo moderno. La productividad es lo que queremos lograr, la medimos en logros alcanzados, medimos la productividad también en tareas completadas, en correos respondidos, en la cantidad de cosas que puedo hacer y comenzamos a compararnos constantemente con otros y llegamos a sentirnos insuficientes. Pero lo primero que quisiera que viéramos es el concepto de productividad. La productividad es un concepto que surge de las ciencias económicas y se refiere a la eficiencia de la producción de un sistema. Es la relación entre la cantidad de productos que se obtienen y la cantidad de recursos que se invierten. Ahora bien, si nosotros llevamos ese concepto al tiempo o aprovechar el tiempo, podemos decir que al utilizar esta palabra para describir el manejo del tiempo y la organización, se llega a la conclusión de que la buena productividad significa simplemente hacer muchas cosas en un periodo corto de tiempo. Así es como el mundo define la productividad. Hacer mucho, pero en un periodo corto de tiempo. Ahora bien, lo primero que nos viene a la mente es si tan solo pudiera ser más, pensamos entonces que seríamos valiosos. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia los seres humanos, nosotros hemos tendido a caer en dos extremos que cualquiera de los dos son igualmente peligrosos. Por un lado están los que trabajan frenéticamente, los que tienen su mente orientada al trabajo, los que solamente trabajan y trabajan y trabajan, y esto llega a ser muy peligroso. Llega a ser muy peligroso porque las personas simplemente se enfocan en lo que pueden lograr. Pero por el otro lado, entonces también encontramos a personas sin dirección, sin un propósito claro, se dejan llevar por la corriente, reaccionan a las cosas que surgen en el camino, desperdiciando constantemente el tiempo. En otras palabras, las personas flojas. Encontramos aquellas que son
frenéticamente trabajadoras, trabajan, pero en la otra parte de la balanza se encuentran las personas que son flojas, que no reaccionan a nada, y cualquiera de estos dos extremos son igualmente peligrosos. Pero yo quiero invitarlos a considerar una definición diferente sobre la productividad. La verdadera productividad no es hacer más cosas en menos tiempo, para nada. La verdadera productividad es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Así que este enfoque cambia completamente nuestra perspectiva acerca de la productividad. Ya no se trata de acumular logros, ya no se trata de hacer más, sino de vivir con propósito cada momento que se nos ha confiado. Así que el deber de nosotros es buscar un equilibrio entre hacer mucho y no hacer nada, pero todo lo que hagamos, hacerlo para honrar a Dios. Este enfoque de la productividad no es una técnica más que tú necesitas aprender. Más bien es una transformación total y radical de nuestra manera de ver el tiempo, de nuestra manera de ver nuestros recursos y de nuestra manera de ver hasta nuestra propia vida. Así que hoy lo que vamos a hacer es explorar juntos cómo esta visión sobre la productividad nos puede alejar de la ansiedad, nos puede alejar del logro constante, nos puede alejar de la pereza, para llevarnos entonces a una vida de propósito, a una vida de significado y a una vida de una verdadera efectividad. Así que habiendo dicho esto, vamos a pasar a la parte 1 de nuestra clase, en donde vamos a ver el fundamento de la productividad. Ahora que nosotros hemos visto cómo redefinir la productividad desde una perspectiva bíblica, entonces es esencial, es importante comenzar estableciendo los fundamentos correctos. Cuando nosotros pensamos en fundamentos, por ejemplo, si vamos a construir un edificio, si vamos a construir una casa, es importante establecer bien los fundamentos, porque si no establecemos bien las bases, los fundamentos, con el tiempo entonces esa construcción puede empezar a verse grietas, se puede derrumbar, así que los fundamentos correctos son importantes. Sin una base sólida, incluso las mejores técnicas que nosotros podamos aprender van a ser superficiales. Y lo primero que nosotros debemos de entender como fundamento es que la productividad es un llamado para todos nosotros. La productividad es un llamado para todos, no para algunos. Vamos a comenzar desmintiendo algo importante. La productividad no es un privilegio reservado solamente para los profesionales, como los doctores, ingenieros, los pilotos, o quizás para algunas personas específicas. No, la productividad es un llamado para todos. No es una cualidad exclusiva de personas con reuniones diarias, de personas que emplean la computadora diariamente, o de quizás emprendedores que duermen 4 horas en la noche. No, esto es un llamado para todos nosotros. Un llamado para todos nosotros. Tim Challies define la productividad de esta manera: administrar de manera eficiente nuestros dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Muy parecido a la definición de productividad que veíamos al inicio. Administrar de manera eficiente nuestros dones, nuestros talentos, nuestros tiempos, nuestra energía para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. No se trata de optimizar las cosas sin ningún propósito, no. Se trata de administrar lo que se nos ha sido confiado, pero con un sentido específico. Y bajo esta definición, entonces, la productividad es un llamado universal para todo ser humano sin excepción. Mira, para el ejecutivo con 7 reuniones diarias, la productividad es necesaria. Para la madre con 3 niños pequeños, para el jubilado que no está seguro qué hacer con su tiempo, también para la persona que es una enfermera que trabaja largos turnos de trabajo. En otras palabras, la productividad es para ti y es para mí. Es un llamado universal. Es un llamado universal. La productividad es para todos, porque todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos tiempo, tenemos energía y tenemos entusiasmo. Es un llamado para todos nosotros.
Una persona productiva es alguien que toma todos los recursos que tiene sin importar si son muchos, sin importar si son pocos, sin importar si son reconocidos o despreciados, y busca utilizarlos para cumplir el propósito para el cual fue puesto en la tierra. Esa es la verdadera persona productiva. Y para entender entonces este propósito de una mejor manera, debemos mirar la historia de la productividad desde una perspectiva bíblica. Y esta historia nosotros la encontramos en la Biblia, y esta historia tiene 3 capítulos. En primer lugar, nosotros necesitamos entender que fuimos creados para crear. Fuimos creados para crear. En el principio, Dios creó todo. Dios creó los cielos, la tierra, creó todo lo que nosotros vemos y que no ha podido ser creado con las manos humanas, los creó todo, y todo lo hizo perfecto. Puso a los seres humanos en un jardín para cuidarlo, para hacerlo prosperar. Fuimos hechos a imagen del Creador para reflejar el carácter del Creador. Para eso fuimos creados nosotros, y aunque este propósito quedó distorsionado por causa del pecado, nosotros también somos y seguimos siendo llamados a crear para mostrar quién es el Creador. ¿Cómo nosotros vemos esto de una manera práctica? Bueno, cuando un abogado defiende al inocente, está mostrando el carácter de Dios. Cuando una madre cuida de su hijo, está mostrando el carácter cuidador de Dios. Cuando un médico ayuda a sus pacientes, está reflejando el carácter de Dios. Y en tu vida diaria, tú también puedes reflejar el carácter de Dios, o estos aspectos del carácter de Dios, en todo lo que haces. En todo lo que haces. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos que sin valor porque quizás eres ama de casa, o quizás te sientes sin valor porque trabajas en un trabajo que quizás no es tan reconocido por la sociedad. Pero desde donde estás y desde lo que estás haciendo, tú tienes también la oportunidad de reflejar ese carácter de Dios. Porque tienes dones, tienes talento, tienes energía y tienes entusiasmo para hacerlo. Entonces eso es lo primero que necesitamos entender. Fuimos creados para crear. Fuimos creados para reflejar el carácter del Creador. En segundo lugar, nosotros fuimos alcanzados para alcanzar. Dios no dejó las cosas como estaban después de la caída. Sí, el pecado entró en Génesis capítulo 3. Luego, por causa de Adán, la humanidad completa cayó en condenación, pero Dios no dejó las cosas como estaban después de la caída. Dios no nos dejó en condenación. Él tomó forma humana en Jesús para mostrarnos cómo se ve un ser humano que refleja perfectamente su imagen. Y Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, murió para cargar con nuestra culpa. Y ahora nosotros, los que hemos sido alcanzados por su gracia, tenemos la misión de alcanzar a otros. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Es decir, no solamente reflejamos el carácter de Dios, sino que también tenemos una misión que hacer: alcanzar al perdido, predicar el Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos alcanzados para alcanzar. Pero en tercer lugar, y en la tercera parte de esta historia de la productividad en la Biblia, fuimos servidos para servir. Servidos para servir. Jesús, siendo Dios mismo, siendo el creador de todo, habiendo creado el universo, sosteniendo la creación, teniendo todo el poder, no vino a ser servido, sino a servir. Alguien puede buscar Marcos capítulo 10, versículo 45 y leer en voz alta lo que dice este pasaje, por favor. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia acerca del servicio.
En el reino de Cristo las cosas funcionan al revés. ¿Por qué funcionan al revés? Bueno, porque los grandes sirven y los primeros son esclavos de todos. Funciona al revés. Mientras en el mundo el más grande es el que esclaviza a los demás, el más grande es el que humilla a los demás, en el reino de Dios, el más grande se convierte en servidor de los más pequeños. Entonces nosotros fuimos servidos para servir. Las personas verdaderamente productivas son siervas de Dios, reflejando el corazón de un Dios que se entrega completamente, de un Dios que se entrega y que se ha entregado, y lo vemos claramente en Jesús. Fuimos creados para crear, alcanzados para alcanzar y servidos para servir. Mis hermanos, y esto transforma completamente nuestra comprensión acerca de la productividad. ¿Por qué la transforma? Bueno, porque no trabajamos para demostrar nuestro valor. Mientras muchas personas se enfocan en trabajar para demostrar lo buenas que son, para demostrar que son valiosas, nosotros no trabajamos para demostrar nuestro valor, sino que hacemos lo que hacemos porque a través del sacrificio de Jesús ya estamos en paz con Dios. Ya estamos en paz con Él y tenemos una verdadera identidad y tenemos un verdadero valor. El veredicto ya ha sido dado. Un famoso predicador llamado Matt Perman dice que la única manera de ser productivo es darte cuenta que no necesitas ser productivo. La única manera de ser productivo es darte cuenta de que no necesitas ser productivo, y esta realidad cambia completamente la manera en cómo nosotros vemos nuestros éxitos y cómo nosotros también vemos nuestros fracasos. Las victorias a nosotros no nos enaltecen porque sabemos que separados de Dios no somos nada y nada podemos hacer. Las derrotas tampoco nos derrumban a nosotros porque sabemos que nuestro valor está en Cristo y no en nuestro desempeño. Y esta libertad o esta realidad a nosotros nos permite trabajar y hacer todo lo que podamos hacer desde una posición de seguridad, no desde una posición de ansiedad. Creamos porque somos creados a imagen del Creador, no para probar nuestro valor. A nosotros Dios nos ha redimido con el propósito claro de reflejar su gloria en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Así que tú debes de reconocer que la productividad no se mide por cuánto tú logras hacer. No se mide por cuánto tú logras alcanzar, sino en cómo administras fielmente lo que Dios te ha dado. Y eso incluye tu tiempo. Eso incluye tu tiempo y la manera en que tú lo usas. Así que examina tus motivaciones. ¿Estás trabajando para la aceptación de los demás? ¿Para buscar la aprobación de los otros por tus logros? Bueno, si es así, entonces descansa en el hecho de que incluso Dios puede hacer que tus esfuerzos más pequeños y aparentemente insignificantes sean grandes para cumplir su propósito eterno. Así que no te bases en lo que puedes lograr más. Básate en cómo estás usando fielmente lo que Dios te ha dado. Tus dones, tus talentos, tus recursos, tu energía, y esto incluye tu tiempo. Ahora bien, aquí surge una pregunta importante. ¿Cuál es la motivación profunda que nosotros deberíamos tener para ser productivos o que debe de impulsarnos a ser productivos? ¿Cuál es la motivación profunda que debería impulsarnos a ser productivos? Bueno, esto la podemos responder en una sola respuesta: por amor a Dios y por amor a los demás. Eso es lo que debe impulsarnos a nosotros a ser productivos: amar a Dios y amar a los demás. Uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer al intentar ser personas productivas es pensar que nuestra productividad es para nosotros mismos. Y eso es un pensamiento muy egoísta. Es cierto que quizás organizar nuestro material de trabajo, emplear diferentes recursos, va a hacer que nuestros días, va a hacer que nuestras mañanas sean un poco menos difíciles y más organizadas. Es cierto que diseñar un plan para la semana o quizás para el mes nos va a ahorrar tiempo y en muchas ocasiones nos va a ahorrar dinero, pero aprender a seleccionar prioridades en nuestras vidas nos va a ayudar a hacer realidad un poco más lo que nosotros debemos de hacer. Los beneficios personales de nuestra productividad son innegables, pero también son secundarios. La productividad no se trata de lograr, se trata de amar a Dios y de amar a los demás. La productividad es la manera en que buscamos poner en acción los dos grandes mandamientos que el Señor nos ha dado: amar a nuestro Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y el segundo muy parecido, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La productividad es la manera en que nosotros podemos llegar a poner en acción estos dos grandes mandamientos. Jesús nos dijo a nosotros que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi productividad, tu productividad no es para ti, no es para mí, sino para mostrarle a nuestro prójimo quién es Dios mientras le servimos. Eso es ser productivo y eso es a lo que nos lleva a la productividad. Y esto no significa que nuestras propias vidas no tienen valor o que nuestras necesidades no son importantes. No, es todo lo contrario. Esto significa que Dios se ocupa de nosotros mientras nos usa a nosotros para ocuparnos de los demás. Para ocuparnos de los demás. La Biblia nos recuerda a nosotros que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos descansar, pero también nos llama continuamente a concentrarnos en el reino de Dios, confiando en que Él se hará cargo de nosotros. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la parábola de los talentos. Podemos buscar Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. ¿Alguien lo puede leer? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los bancos y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Con los intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes, amén. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Bueno, en esta parábola de los talentos, Jesús nos enseña a nosotros varias lecciones importantes. Y la primera de estas lecciones es que todos los siervos reciben algo.
Unos más, otros reciben menos, pero la responsabilidad no es comparar el recurso que se nos ha sido dado con los otros, sino hacer lo mejor que nosotros podamos con lo que tenemos. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí. Y llevándolo a nuestras vidas también es lo que podemos ver. A nosotros se nos ha sido dado algo por nuestro Señor Jesucristo. Algunos más, a otros menos, pero nuestra responsabilidad no es comparar lo que se nos ha sido dado con otros, sino hacer lo mejor que podamos con lo que el Señor nos ha entregado. Puede que tú no seas predicador, puede que no seas bueno para el canto, pero el Señor a ti te ha dado quizás el don del servicio. Así que tu responsabilidad no es comparar lo que se te ha sido dado con lo de otros, sino hacer lo mejor posible con lo que tienes y hacerlo para el Señor. Y eso es lo primero que nosotros vemos aquí. En segundo lugar, nosotros vemos que no podemos hacer, que no hacer nada es algo negativo. A este hombre que se le entregó solamente un talento, lo enterró porque pensaba que el jefe era muy malo, y cuando llegó entonces el jefe de los talentos le dijo que era un siervo malo, que era un siervo perezoso. Entonces no hacer nada es algo negativo. En muchas ocasiones, mis hermanos, el miedo, la envidia o la frustración puede llegar a paralizarnos a nosotros. Pero esconder los recursos que Dios nos ha dado a nosotros no es una opción para ninguno. No es una opción para ninguno. Y en tercer lugar, la tercera enseñanza que vemos en esta parábola es que Dios se toma en serio cómo nosotros administramos lo que se nos ha dado. Dios se lo toma en serio. No estamos desperdiciando algo que es nuestro, sino algo que le pertenece a Dios. Y ahí va incluido nuestro tiempo. Nuestro tiempo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Así que Dios se toma muy en serio cómo nosotros administramos lo que Él nos ha dado. Nosotros no desperdiciamos algo que es nuestro, sino algo que le pertenece a Dios mismo. Tú no tienes que ofrecer, tú tienes, mejor dicho, que ofrecer algo a las personas que te rodean. A las personas que te rodean. Sin importar si piensas que es mucho, sin importar si piensas que es poco, ¿sabes algo? No prives a tu prójimo. No prives a tu prójimo de tus palabras, de tus abrazos, de una comida, de tu servicio. No lo prives. Tú tienes mucho para dar porque el Señor a ti te ha dado algo. Tienes mucho para dar. Cada acción que nosotros realizamos tiene un impacto que nosotros no podemos calcular. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, cada cosa que nosotros realizamos tiene un impacto que nosotros no podemos calcular. Nuestras vidas son como un pequeño pero importante hilo en un gran tapiz de la historia de la redención. ¿Alguna vez algunos de ustedes han visto un tejido de esos que son como un bordado? Por delante se ve muy hermoso, pero por detrás nosotros podemos ver todas esas hiladas, todos esos empates de los hilos. Bueno, nuestra vida es como un gran tapiz de esa historia de la redención. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo, pero debemos de saber que Dios está usando lo que nosotros estamos haciendo hoy y ahora. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pero hasta aquí nosotros hemos visto y hemos comprendido que la productividad es para todos. Es para todos, es un llamado para todos, y que su propósito fundamental es el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Pero aquí hay una pregunta importante que nosotros entonces debemos responder. ¿Por qué nos cuesta tanto ser productivos? Si la productividad es para todos, si el propósito fundamental de la productividad es el amor a Dios, honrar a Dios, amar a nuestro prójimo, ¿por qué nos cuesta tanto ser productivos? ¿Por qué, a pesar de nuestras buenas intenciones, seguimos tropezando con los mismos obstáculos una y otra vez? ¿Por qué sucede esto? Bueno, la respuesta a esta pregunta nos lleva a un aspecto muy importante, pero que muy frecuentemente es ignorado por todas las personas. La productividad no es principalmente una cuestión de técnicas que aprendemos, sino que es una cuestión de carácter. Es una cuestión de carácter. Cuando nosotros decidimos convertirnos en personas productivas, es muy tentador
llegar a pensar o empezar a buscar las mejores aplicaciones, los mejores sistemas de organización que quizás otros puedan poner en práctica, pero nosotros olvidamos algo importante. Olvidamos que queremos ser productivos, no hacernos productivos. El querer no es lo mismo que el hacer. Cuando nosotros nos hacemos productivos, entonces nos volvemos esclavos de la productividad. Y debemos recordar eso. Nuestra intención es querer ser productivos, no hacernos productivos. Para vivir una vida productiva necesitamos empezar ¿desde dónde? Desde adentro, desde nuestro corazón, desde donde fluyen nuestras emociones, nuestras intenciones, porque la productividad es una cuestión de carácter. No es una cuestión de técnicas, no es una cuestión de herramientas, es una cuestión de carácter. Los obstáculos más grandes para nuestra productividad se encuentran dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros. La razón por la que muchos han probado cientos de herramientas, han probado cientos de sistemas sin ver resultados, es precisamente porque han fallado en desarrollar el carácter. Han fallado en desarrollar su carácter. Y estos obstáculos generalmente encajan en 4 grandes categorías. La primera es la falta de seguridad. Y quizás en algunas de estas categorías tú te veas identificado. La falta de seguridad. La falta de seguridad incluye obstáculos emocionales como el miedo a fallar o a decepcionar a otros con lo que hacemos. Y esta inseguridad puede tener raíces muy profundas, raíces arraigadas en nuestro corazón. Quizás por experiencias del pasado, quizás por palabras hirientes que hemos recibido de otras personas, quizás porque somos personas que constantemente nos estamos comparando con nosotros. Constantemente. Y a veces nosotros tememos tanto al fracaso que olvidamos, mis hermanos, que no debemos de temer absolutamente nada. Y eso es lo que nos falla en muchas ocasiones, esa falta de seguridad. Tememos tanto el fracaso como el juicio que otros, o de imaginar que otros van a emitir a nosotros cuando fallamos. Pero un aspecto negativo en cuanto al carácter, que en muchas ocasiones funciona como un obstáculo, es la falta de seguridad. En segundo lugar es la falta de dirección en nuestras vidas. Esto incluye una falta de claridad para actuar. Es decir, nosotros queremos ser productivos, pero no sabemos qué deberíamos estar haciendo o por dónde empezar. Es falta de dirección. Pero en tercer lugar podemos encontrar la falta de motivación. La falta de motivación son obstáculos que principalmente se encuentran en nuestro estado de ánimo. Y se puede resumir en las siguientes palabras: no tengo ganas. No tengo ganas de hacerlo. En muchas ocasiones nosotros sabemos lo que debemos hacer y sabemos que podemos hacerlo, pero el desánimo nos arrastra. No tengo ganas de hacerlo. Y en cuarto lugar podemos encontrar la falta de atención. Estos son los obstáculos que nosotros enfrentamos durante la realización de nuestras tareas, quizás como la dificultad para enfocarnos. Las interrupciones no solo vienen desde afuera, es decir, mensajes de texto que recibimos en un momento y nos desconcentra de lo que estamos haciendo, alguna notificación de Facebook que entra a nuestro teléfono, quizás algún ruido en el exterior. No, las distracciones no solamente vienen desde fuera, también pueden venir desde dentro. Podemos sentir ansiedad, podemos tener pensamientos negativos, podemos tener preocupaciones por diferentes cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y esta falta de atención nos hace ser a nosotros menos efectivos y nos hace estar más frustrados con todo lo que tenemos que hacer. Nosotros todos luchamos con estas dificultades, quizás unos más que otros, pero en cierto sentido todos podemos vernos identificados con estos obstáculos. Quizás es la falta de seguridad, quizás es la falta de dirección, quizás es la falta de motivación, quizás es la falta de atención, pero en cierta manera todos nosotros nos vemos identificados con estos obstáculos. Pero la clave es aprender a identificar estos obstáculos, aprender a identificar estas dificultades y construir entonces cualidades en nuestro carácter que nos permitan superar estas dificultades.
Y para enfrentar estos obstáculos necesitamos por lo menos establecer 4 cualidades fundamentales. La primera es la fe. La primera cualidad para combatir estas dificultades negativas que se encuentran en la izquierda es la fe. Es razonable sentir que las responsabilidades en nuestra vida son demasiado grandes para nosotros. Y es cierto que con frecuencia lo son. Pero ¿saben algo? Cuando Dios llamó a Moisés para ir delante de Faraón y liberar al pueblo de Israel, Moisés rápidamente elaboró una lista de excusas. Pero, ¿quién soy yo para hacer eso? Y si no me creen, Dios, es que yo nunca he sido elocuente. ¿Por qué tú no mandas a otros? ¿Qué tengo yo? Yo soy hasta tartamudo, yo ni sé hablar. Pero Dios no se apresuró a afirmar a Moisés por sus habilidades o por el potencial que él tenía. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Demostrándole entonces a Moisés que el Señor soberano, el Creador, estaba con él y que lo iba a capacitar para la tarea a la que lo estaba llamando. Mis hermanos, una persona productiva fortalece su fe, recordando continuamente quién es el Dios que lo puso donde está. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Cuando sentimos que nuestras responsabilidades, que todas las cosas que tenemos que hacer nos agobian, debemos de recordar quién es el Dios que nos puso donde estamos. Nosotros como creyentes, como cristianos, podemos descansar y debemos descansar en la soberanía del Dios que nos envía, pero también que nos capacita. Podemos enfrentarnos con lo que venga sabiendo que el resultado final no depende de nosotros, sino de Dios mismo. Una persona de fe puede trabajar duro y también puede descansar en que Dios utiliza sus limitados esfuerzos para su gloria. Así que lo primero que nosotros debemos de cultivar es esta cualidad de fe en nuestras vidas y confiar en Dios, no en nosotros, no en nuestras fuerzas. Pero en segundo lugar, nosotros debemos de cultivar el propósito. De nada sirve correr si vamos corriendo en la dirección equivocada. Yo nunca he visto en una competencia de atletismo que de momento el que sale primero comienza a correr en la dirección equivocada para llegar más rápido a la meta. No, eso sería en vano. Y de igual manera funciona en nuestras vidas. De nada nos sirve a nosotros correr si vamos en la dirección equivocada. El consultor Peter Drucker dice lo siguiente: no hay nada menos productivo que hacer más efectivo lo que no tendría que haberse hecho. Escúchenlo de nuevo. No hay nada menos productivo que hacer más efectivo lo que no tendría que haberse hecho. Es decir, hacer las cosas por gusto, gastar nuestras energías en lo que realmente no deberíamos hacer. Ser una persona con propósito no significa esperar que baje del cielo un ángel para revelarnos a nosotros que debemos estudiar alguna carrera o que debemos de hacer esto o que debemos de hacer lo otro. No. Ser una persona con propósito significa buscar sabiduría a través de los recursos que ya tenemos disponibles. ¿Cuáles son esos recursos? La Biblia, la palabra de Dios, el sentido común que Dios nos ha dado, las personas que nos rodean. Es buscar sabiduría en esas cosas, en esos recursos que ya tenemos disponibles para nosotros. Y tomar una decisión confiando en que al final de todas las cosas Dios cumplirá sus propósitos perfectos utilizando nuestros medios imperfectos. Eso es ser una persona con propósito. Y el propósito es una cualidad que nosotros debemos de cultivar. Pero también, en tercer lugar, debemos de cultivar la diligencia. Ser diligente no significa trabajar todo el tiempo y hacerlo constantemente, no. Ser diligente significa hacer lo que hay que hacer, incluyendo descansar, sin importar cómo nos sintamos. Eso es ser diligente. Hacer lo que tenemos que hacer, incluyendo nuestro descanso, sin importar cómo nosotros nos sintamos. Nosotros no podemos controlar si tenemos ganas o no de hacer algo, pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a ese sentimiento. Eso sí lo podemos controlar. La falta de motivación no es una falta de capacidad. Nosotros somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer.
Pero aún si no tenemos ganas de lavar la ropa, aún si no tenemos ganas de cocinar, de lavar el carro, de ir al trabajo, de despertarnos por la mañana y orar, de abrir la Biblia y leer la palabra, aún si no tenemos ganas, debemos de hacerlo. Aún si no tenemos ganas de escribir en nuestro diario devocional, debemos de hacerlo. Y esa es la diligencia. Esa es la diligencia. Hacer lo que tenemos que hacer sin importar cómo nos sintamos. Esa es la verdadera diligencia y esa es una cualidad que debemos de cultivar para desarrollar nuestro carácter. Pero en cuarto lugar está la profundidad. Y la profundidad no es comenzar a cavar en un hoyo y ver hasta dónde llegamos, no. La fe nos da motivos para ser productivos. El propósito nos dice qué debemos hacer. La diligencia nos ayuda a empezar, pero la profundidad nos ayuda a terminar. La profundidad nos ayuda a terminar. Y esas son 4 cualidades que debemos de cultivar en nuestros corazones para poder luchar contra esos obstáculos que ven en la izquierda. La falta de seguridad, la falta de dirección, la falta de motivación y la falta de atención. Debemos de cultivar la fe, el propósito, la diligencia y la profundidad. Así que respondiendo a esa pregunta, bueno, ¿por qué razón? Si nosotros fuimos llamados a ser productivos, ¿por qué no podemos ser productivos? Bueno, porque debemos de continuar trabajando en nuestro carácter. Debemos continuar trabajando en nuestro corazón, en nuestras motivaciones y desarrollar cualidades como la fe, el propósito, la diligencia y la profundidad. Esas son cosas que debemos de estar desarrollando. Nosotros hemos perdido la capacidad de concentrarnos y profundizar en lo importante. Pero la profundidad nos lleva a abrazar lo importante y a dejar lo demás. La profundidad implica que cuando decimos sí a algo, nos vamos a enfocar en eso que dijimos sí y lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Esa es la profundidad. La superficialidad entonces ocasiona que seamos arrastrados de aquí para allá por las distracciones, por los afanes de la vida y hacemos las cosas pero no las hacemos bien. Entonces debemos de tratar de ser profundos en lo que hacemos. Enfocarnos en algo, hacerlo lo mejor que podamos y terminarlo. La productividad no es un destino, sino un camino que dura toda nuestra vida porque tiene que ver con nuestro carácter. Cada paso cuenta, cada acción cuenta. Dios utiliza nuestras decisiones ordinarias para transformarnos en lo que Él nos diseñó para ser. Personas que lo honran con todo lo que tienen, con todo lo que hacen. Si nosotros queremos ver una vida perfectamente productiva, entonces podemos mirar a Jesús, nuestro mayor ejemplo de productividad. Jesús, nuestro Señor. Jesús demostró fe. Yo he venido de Dios y aquí me tienen. Jesús demostró propósito. El Hijo no puede hacer absolutamente nada por su cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Jesús también mostró diligencia. Mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Pero Jesús también mostró profundidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. La esperanza, mis hermanos, de los cristianos está en que Jesús es mucho más que nuestro ejemplo. Es mucho más que nuestro patrón a seguir. Al verlo a Él, nosotros podemos descubrir cómo se ve y cómo se vive una vida verdaderamente productiva. Pero también nosotros debemos entender que somos confrontados con lo lejos que estamos de tener un carácter como el de Cristo. Somos confrontados con lo lejos que nosotros estamos de tener un carácter como el único que es perfecto, como el único que merece toda gloria y toda honra. ¿Sabes algo? Si Jesús fuera solamente nuestro ejemplo, entonces no tardaríamos en caer en la desesperación. Pero Jesús no es solamente nuestro ejemplo, Jesús es nuestro estándar más alto. Él es la perfección absoluta. Nuestra tarea es ser como Él. Así que esta realidad de Jesús como vivió la vida que vivió es una realidad que nos confronta. Pero al mismo tiempo debemos de saber que en el Evangelio de Dios nosotros encontramos esperanza. Encontramos esperanza para desarrollar ese carácter que necesitamos
para ser personas verdaderamente productivas. Jesús no solo nos muestra cómo vivir una vida con propósito. Él también pagó por todas las veces que nosotros no hemos vivido como realmente deberíamos estar viviendo. Y eso debe de darnos esperanza. Su perfección ahora se cuenta como nuestra. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La perfección de Jesús ahora se cuenta como nuestra, y eso debe de darnos esperanza. Y en esa verdad nosotros descansamos mientras nos esforzamos en caminar un paso a la vez, pero un paso a la vez en la dirección correcta, confiando en que Dios nos transforma a medida que contemplamos la gloria de Jesús. Un paso a la vez. Resumiendo esta primera parte, podemos decir que la productividad es un llamado para todos, se ve presente en la historia de la redención, es una cuestión de carácter y el Evangelio nos da esperanza para desarrollar ese carácter. Esta primera parte la podemos resumir así. Voy a dar un tiempo para que tomen esa nota. La productividad es un llamado para todos nosotros, se ve presente en la historia de la redención, es una cuestión de carácter, pero el Evangelio nos da esperanza para desarrollar ese carácter. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, voy a tomar ese silencio como sí. Bien, en esta primera parte vimos los fundamentos sobre la productividad. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver los principios de la productividad. Los principios. Oh, perdón. Ahí está de nuevo, hermano. Ahora sí. Ahí me dejan saber cuando termine. Amén. Bueno, en esta primera parte vimos los fundamentos sobre la productividad. Ahora vamos a pasar a los principios de la productividad. Ahora que comprendemos que la verdadera productividad está o se encuentra o se origina en nuestro carácter, entonces estamos preparados para avanzar hacia los principios prácticos que salen de este fundamento. ¿Cómo podemos vivir de forma concreta, de forma diaria, esta productividad centrada en Dios? Bueno, los principios que nosotros vamos a explorar a continuación no son estrategias, sino aspectos de una vida productiva. Y cada principio que nosotros vamos a ver está basado o parte del anterior y prepara el camino para el siguiente. Es decir, que el primer principio que nosotros vamos a ver prepara el camino para el siguiente y el siguiente está basado en el primero. Pero vamos a ir por partes. Bueno, hasta aquí, si alguien quiere ir al baño, vamos a tomar unos 5 minutos y luego entonces vamos a continuar con esta segunda parte. Si alguien quiere ir al baño, si alguien quiere estirarse, está bien, vamos a tomar unos 5 minutos. En las 6:55, a las 7 entonces regresamos.
Enrique, así se